El budismo en el cine. El budismo es una religión no teísta. Ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a.C. en el noroeste de la India. Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a.C. En este siglo, el emperador indio Ashoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo conocido. El budismo en el cine occidental, como temática explícita, tiene una producción relativamente reciente. No obstante, se encuentran algunos preliminares en obras clásicas como Horizontes Perdidos, de 1937, de Frank Capra. El cine, y en general la producción audiovisual occidental, ha recogido normalmente al budismo de manera muy soterrada, bien disfrazándolo de cristianismo o ignorando su presencia. La mítica serie de televisión Kung Fu de 1972 estaba protagonizada por David Carradine y acercó a muchos occidentales a muchas ideas básicas del pensamiento de Oriente. Más tarde, se hizo una película basada en una serie televisiva en 1987. El protagonista es un monje del templo de Shaolin, obligado a escapar a Estados Unidos. En pleno lejano oeste, pero sin pistolas, llevará una vida de trotamundos enseñando una visión orientalizada de la vida a todo aquel con el que se encuentre. Si bien no ofrece apenas ni una enseñanza budista de manera explícita, y de que nunca, o quizás casi nunca, se nombra Buda, sí que logró mostrar, incluso a veces de manera magistral, rasgos muy importantes de la visión budista sobre la vida. ¿Por qué marchó Bodhidharma al Oriente?, de Jung Kyung Bae, de 1989, es un clásico del cine coreano. Muestra la relación de un joven monje zen con un maestro anciano. El título es un koan, una pregunta normalmente ilógica que se usa como objeto de meditación. Existe una primera versión de cine de temática directamente budista en los años 90. En estos años encontramos películas que muestran un budismo en exceso idealizado y que a menudo se propone como solución mágica para el perdido occidental en su búsqueda espiritual. A la vez, muestra grandes lagunas a la hora de exponer lo básico de la filosofía, o bien lo hace de manera enormemente simplista, sin cubrir el agujero que permitía al espectador observar cómo se engarza con la vida real. Salvo excepciones puntuales, en muchas películas relativamente recientes cuyas historias se sitúan en países netamente budistas, también se comprueba como a menudo la ausencia de estatuas budistas o de túnicas de monjes rondando por la pantalla es una constante, a pesar de que se hace realmente difícil concebir tal cosa en algunas escenas que se muestran. Hablamos de la película francesa Indochina, en el 2000, de Patrick Doyle, que narra una aventura romántica en el colonialismo en los años 30. Una segunda oleada, mucho más fresca y realista, aparece a partir del año 2000, encabezada brillantemente por Sabiduría Garantizada, de Doris Dorn, que narra la peripecia de dos hermanos alemanes que, huyendo de sus problemas personales, realizarán un viaje a un monasterio zen para encontrar finalmente algo que nunca esperaban. Estas películas se están haciendo eco de un mayor conocimiento del budismo en Occidente y muestran ya algo mucho más inmerso en la vida real. En ellas, el budismo se muestra igualmente como una poderosa herramienta para beneficiar al ser humano, pero ya sin recurrir a la beatería fácil o esa fe ciega en las fáciles soluciones orientales.
Otra película que habla característicamente del budismo es 7 años en el Tíbet, de 1997, del cineasta Jean-Jacques Annaud, que narra la historia de Heinrich Harrer, un famoso alpinista austriaco que intentó la ascensión al Nanga Parbat, pero desgraciadamente su aventura se vio bruscamente interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Tanto él como su compañero fueron recluidos en un campo de concentración del que lograron escapar a través de las montañas. Respecto al cine oriental, este llega a Occidente en determinadas dosis. Si bien en Asia la gente anda ahora mayormente preocupada por el progreso material, no obstante, podemos certificar que esa misma línea de frescura y realismo occidental que nace a partir del año 2000 también está presente en películas como Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, del coreano Kim Ki-duk del 2003, o Samsara, de Panna Ling del 2001. Esta última trata del tema del deseo y la renuncia, así como el papel y el reconocimiento de la mujer en el budismo, a través de la historia de un joven monje en Ladakh. Estas suponen un buen contrapunto a la hora de sondear cómo los directores asiáticos encaran el mismo tema. El budismo es también una importante influencia en el pensamiento contemporáneo, y así aparece inoculado en una innumerable cantidad de películas que, aunque no son de temática budista, contienen alguna reminiscencia de su filosofía. Tal es el caso, por ejemplo, de Matrix, de 1999, dirigida por los hermanos Wachowski, en donde se recogen innumerables influencias religiosas y la budista es muy importante. Saga de películas de La Guerra de las Galaxias, de 1977, en donde su director, George Lucas, asume bastantes influencias del budismo y la cultura japonesas a la hora de recrear al maestro Yoda y sus luchas de espadas entre caballeros Jedi. Muchas otras mostraron, a partir de los años 90, historias en donde sus directores y guionistas confiesan o muestran maneras de interpretar la vida influidas por las filosofías orientales, y en donde el budismo a menudo ocupa un lugar más que destacado como, por ejemplo, American Beauty. ¿Has visto morir a alguien? No. ¿Y tú? No. De 1999, del director Sam Mendes, donde un cuarentón en crisis, cansado de su trabajo y de su mujer, despierta de su letargo cuando conoce a la atractiva amiga de su hija, a la que intentará impresionar a toda costa. También existen películas que hacen un pequeño guiño al budismo haciendo a sus personajes principales de dicha religión. Este es el caso de Kundun, de Martin Scorsese de 1997, donde un niño tibetano es elegido por un grupo de monjes para representar a su pueblo y convertirse en el 14º Dalai Lama, la más alta figura del budismo en el Tíbet. El niño, de 2 años, es arrebatado a su familia y llevado al palacio de Potala, para ser educado y preparado para asumir el liderazgo político y espiritual. Otro ejemplo sería La Copa, de 2005, del butaní Khyentse Norbu, en la cual 2 niños llegan a un monasterio al pie del Himalaya y se inician en la vida monástica. El misticismo se mezcla con una verdadera pasión por el fútbol. Por las noches se escapan del templo escuela para poder ver por la televisión los partidos del Mundial de Fútbol de Francia 98. Son muchísimas las referencias del cine al budismo, por eso solo estamos rayando la superficie de este tipo de cine religioso.